Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés muy bien. Espero y tu proceso de crecimiento, el trabajo contigo, vaya tomando un camino. Yo desde el principio de los programas siempre les he dicho mucho de la intención de estos programas es que puedan trabajar con ustedes, que puedan empezar a realizar cambios, que puedan empezar a realizar cosas que les permitan hacer algo diferente en su vida, cosas que les permitan hacer un cambio, cosas que les permitan crecer como seres humanos, crecer como personas. Y hoy exactamente de eso voy a hablar en este video, del crecer, de cómo generar cambios para poder crecer en nuestra vida. A veces, no a veces, yo muchas veces lo he escuchado y en otras tantas, cuando doy clases, cuando doy alguna terapia, muchas veces hablo con mis pacientes desde este lugar en el que hay una palabra que es muy conocida, pero a veces la vemos desde el lado muy negativo y es la crisis. Y, y yo, en la parte en la que me dedico como terapeuta, encuentro a muchas personas que de repente llegan a terapia o más cuando empiezan un proceso terapéutico, cuando uno empieza a trabajar consigo mismo, de repente aparece una crisis, aparece algo que aparentemente se vuelve muy complicado para uno. A eso le llamamos crisis. O sea, yo te diría ahorita, para un momento, pregúntate qué es la crisis para ti. Y estoy muy segura que el 99% dirá es un proceso difícil de mi vida. Es un proceso que cuesta trabajo avanzar, es un proceso doloroso, es un proceso que a veces uno duda si lo hace, si no lo hace, porque entonces viene todo ese punto complicado de avanzar, ¿no? Y yo muchas veces les digo a mis pacientes o a las personas que van conmigo o platican conmigo, y les digo, es que la crisis es una oportunidad en tu vida para realmente crecer, para encontrar cambios diferentes, para encontrar esa pequeña línea muy delgada en la que o puedes aprender algo nuevo o puedes quedarte en lo conocido. Yo desde el momento en el que empecé a dedicarme a la parte de la psicoterapia, mi papá, por ejemplo, es una persona que dice mucho esa frase, ¿no? La crisis es igual a crecer, es darte la oportunidad de avanzar, es darte la oportunidad de generar un cambio en tu vida. Y yo a veces decía, incluso cuando alguna vez lo escuché en donde yo estudiaba, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser una crisis una oportunidad para crecer? Cuando uno realmente entra en crisis, pareciera que todas las puertas a tu alrededor se cierran. Pareciera que todo lo que tú tenías claro en el avance, de repente empieza a ser confuso, empieza a ser muy doloroso, empieza a ser frustrante. Y yo muchas veces me pregunté, ¿cómo crezco a partir de esto? Y con el paso de los años, tomando terapia, escuchando clases, eh, dedicándome a lo que me dedico, empecé a darle forma a esa frase que había escuchado tantas veces de mi padre, de algunos maestros. ¿Cómo esa frase empezaba a tomar forma en mi vida? Y cómo yo me empecé a dar cuenta cómo después de cada momento que yo llamaba crítico en mi vida, realmente si me daba la oportunidad de parar, observar qué era lo que estaba pasando, escucharme, escuchar lo que estaba pasando afuera, era un momento perfecto para entonces poder mirar que dentro de esa crisis había muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que mirar buenas. Yo una vez le decía a una persona que es mi paciente, le decía,
estaba pasando por un momento muy complicado en su vida. Y yo le decía, yo sé que a lo mejor que yo te diga ahorita en este momento lo que te voy a decir no va a ser tan sencillo de escuchar. Pero date un momento para realmente dejar que entre, recibirlo, darte la oportunidad de escuchar lo que te voy a decir. Y yo le decía a esta persona, puede que el momento que estés pasando, si lo vemos a nivel social, a nivel creencia, se ve muy complicado y muy doloroso. Se ve incluso muy oscuro. O sea, es muy doloroso por lo que estás pasando. Pero yo le decía a esta persona, si tan solo dentro de toda esa oscuridad, tú te dieras la oportunidad de parar un momento y mirar ese puntito de luz que se ve al fondo, con mirar y poner tu foco en ese puntito de luz, vas a poder darte la oportunidad de mirar qué de esta situación que estás viviendo en este momento, qué es lo que puedes aprender. Porque a veces cuando nos quedamos en la parte crítica, en la parte dolorosa, se vuelve muy complicado aprender cosas. Porque lo único que hago es culpar al de afuera, o me culpo a mí, me enojo con la vida, me enojo con las personas que aparentemente me llevaron a esa crisis. Y siempre vuelve, por eso se vuelve un proceso tan doloroso. Porque hay una lucha entre lo que creo y entre lo que realmente está pasando. Si yo me doy la oportunidad de salir de lo que creo, de salir de mi percepción, paro un momento y me pongo a ver la realidad de la situación y me pongo a cuestionarme, a preguntarme, voy a poder ver muchas cosas que aprender dentro de la crisis. O sea, el problema es que a veces nos quedamos en la parte oscura, nos quedamos en la parte negativa. Decimos, pues es que me está doliendo mucho, es que, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo que puede que sea fácil, como lo hago en cada programa. Lo voy a poner en un ejemplo conmigo en mi vida. Yo el momento donde podría decir que más he estado en crisis, porque claro, ubico que he tenido momentos de crisis en mi vida, bastantes, y hoy los puedo llamar de esa manera. Antes no los llamaba de esa manera, porque a mí decir estoy en crisis significaba un signo de vulnerabilidad. Y claro, yo era una persona que hace algunos años no me permitía esos espacios en mi vida. Yo decía, ser vulnerable jamás, porque fácilmente me pueden aplastar, porque fácilmente me pueden dañar. Y es como muchos a veces se sienten en las crisis. Cuando uno está en crisis a veces dice, es que si salgo en este momento al mundo, cualquiera allá afuera podría hacerme daño, porque no estoy bien parada, porque no estoy bien en mi fuerza, en mi centro, entonces me pueden lastimar. Pero no es real. Realmente en esos momentos es cuando uno tiene muchísimas más formas de aprender, muchísimas más cosas para salir adelante. Claro, si lo miras del lado sano, porque si lo miras del lado oscuro, lo más seguro es que lo máximo que puedas hacer es tirarte en una cama y no pararte de ahí y quedarte con esa sensación de dolor, de frustración. Pero bueno, regresando al ejemplo, yo decía, un momento que realmente yo tuve mucha crisis, fue el momento en el que estaba embarazada. O sea, yo creo que mi embarazo, fuera de muchas cosas, le ganó al momento más crítico de mi vida. Y no tanto por el embarazo, sino todo lo que mi cabeza pasaba a partir del embarazo. Hubo una etapa del embarazo en el que
empecé a tener problemas con mi pareja. Obviamente había una parte de mí en la cual yo no me sentía a gusto con mi cuerpo, ya lo he hablado en otros programas, no me sentía a gusto, no me sentía bien, no me gustaba lo que veía, me sentía muy inmovilizada. Eso creo que fue, dentro de todo, fue lo que más me causó crisis. El no poderme mover como siempre en mi vida yo sentía que me podía mover. O sea, en ese momento, que era más o menos entre el 6º y el 8º mes, yo decía, es que ya no puedo hacer nada, ya no me puedo mover como me movía antes, ya no me siento como me sentía antes. Las hormonas en mi vida eran un desmadre, entonces cualquier cosa me enojaba, cualquier cosa me hacía llorar. Estaba como en un momento muy sensible, muy vulnerable, algo que yo no me permitía antes, ¿no? Entonces en ese momento fue como, venían muchas cosas a mi cabeza, en el que yo decía, es que en qué momento decidiste embarazarte, estás joven, hay muchas cosas, o sea, cosas que yo sinceramente no había pensado antes, porque siempre, desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre pensé en ser mamá. Siempre era algo que estaba en mi cabeza y decía, quiero tener un hijo, a tal edad me gustaría tenerlo. O sea, parecía que todo estaba ya muy bien acomodado en mi vida. Y exactamente en la edad en la que yo me embaracé era donde yo siempre había dicho que me quería embarazar, porque yo decía, cuando mi hijo crezca o mi hija crezca, yo quiero que yo esté fuerte, que yo pueda jugar con él, que yo pueda disfrutar con esa personita, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento de crisis, obviamente yo veía todo negativo. Yo me juzgaba, me regañaba, me decía, es que ¿por qué lo hiciste de esta manera? Te sientes sola. Mi pareja en ese entonces, a lo que se dedicaba, salía mucho de la Ciudad de México. Entonces yo decía, mira, ella no está, tu mamá está trabajando, tu hermano también, tu papá también. Y entonces aparentemente para mí no había nadie que me pudiera ayudar. Y luego yo decía, tú siempre que cuidaste tu cuerpo, ahora vete, estás gorda, tus piernas están hinchadas. O sea, todo en mi cabeza era una negatividad constante. Era algo que yo decía, ¿cómo lo paro? Porque lo único que mi cabeza me decía era lo malo que estaba haciendo todo el proceso. No había un momento que a mí me pudiera decir, ¿qué puedes aprender de esto? Porque obviamente yo estaba en un lugar muy oscuro, muy vulnerable de mi vida, ¿no? Pero recuerdo que fue como una semana, no les voy a decir, ay, fueron muchos meses, ¿no? Fue como una semana, 2 semanas que yo estuve en este lugar. Y hubo un día que dije, obviamente en lo que yo me dedico, dentro de lo que yo me dedico, hay una parte en la que miramos la infancia, en la que miramos qué es lo que pasa con un bebé cuando está en el vientre de la madre. Y entonces obviamente hubo un día que paré y dije, a ver, Samadhi, revisa cuáles son todas esas herramientas que tienes en tu vida. ¿Cuáles son todas esas cosas de las cuales sí te puedes agarrar para que entonces dentro de este momento tan complicado salgas de la creencia, salgas de las ideas, salgas de lo que el de afuera te está diciendo y te puedas dar la oportunidad de mirar dentro de todo esto dónde está el aprendizaje? Pero lo primero que tenía que hacer en ese momento era decir, la que quería que esto sucediera y estar en este momento el día de hoy, eras tú. O sea, la que primero se tenía que hacer muy responsable de cada uno de sus actos
porque eran los que me habían llevado a ese espacio crítico, yo decía, pues yo decidí todo esto. Yo decidí que con esta persona era con quien quería tener una bebé, que tenía yo la presencia completamente de lo que se dedicaba a mi familia, de lo que hacían día a día, y aún así en todo momento yo decía, claro que quiero porque es un anhelo que he tenido por mucho tiempo. Entonces en ese momento dije, a ver, Samadhi, si era algo que siempre habías querido, ¿por qué te pones en ese lugar? ¿Cuánto puedes aprender de esta situación que sí estás viviendo? ¿Cuánto puedes aprender de esto que sí está pasando en tu vida? Primero, es poder mirar que tú tomaste esta decisión. Segundo, es poderte dar cuenta que no estás sola, que todas esas personas están, que siempre han hecho lo que han hecho y aún así las sentías presentes. ¿Por qué hoy tiene que ser diferente? Tercero, nadie puede hacer por ti lo que tú no puedas hacer por ti. O sea, si tú no tienes la capacidad de hacer algo bueno para ti, de hacer un cambio en tu vida, no importa que el entorno se pare de cabeza, no va a ser el cambio que tú no puedas hacer. A veces ponemos toda la energía en el de afuera. Cuando estamos en crisis, a veces queremos que el de afuera nos salve, sin darnos cuenta que los únicos que tenemos la capacidad para salir de ahí, eres tú mismo. La única persona que tiene todas las herramientas, todas las armas y toda la fuerza para salir de una crisis es uno mismo. Claro, el entorno nos ayuda como un eslabón de contención para poder decirnos, claro que puedes, claro que tienes la capacidad, no dudes de ti, y darnos otras herramientas. Pero realmente quien va a hacer el movimiento para poder salir de esa crisis eres tú. Y uno de esos días eso fue lo que yo me dije. Dije, a ver, Samadhi, deja de victimizarte, deja de ponerte en un lugar que no es real, deja de nutrir con tu cabeza y tu parte negativa algo que no es real que está pasando, y comienza a mirar esto que estás viviendo como lo que siempre quisiste y como una verdadera bendición en tu vida. Porque algo que te está enseñando este ser humano que está dentro de ti es que tienes toda la capacidad de conocerte, de crecer, de contenerte y de poder mirar que ahí están esas personas, pero que tú también tienes que mirarlas. A veces cuando uno está en crisis se cierra por completo, porque se deja llevar por todas sus creencias, por todos sus procesos conocidos, en vez de poderse dar cuenta que hay un montón de oportunidades para hacer las cosas diferentes. Pero quien tiene que tener la capacidad de hacerlo diferente es uno mismo. Quien tiene que decirse la neta y decir, quien está dejando de moverse, quien está haciendo lo mismo que un día le contaron que tenía que hacer, quien está haciendo lo mismo que su familia está haciendo, eres tú mismo. Si quieres hacerlo diferente, tienes que mirar tu realidad, contarte tu realidad y tener la capacidad y mirar que tienes la capacidad de salir de ese agujero, de salir de esa crisis. ¿Cómo sería que hoy, en vez de llamar a esa crisis, pudieras ponerle, tienes una bolsa de oportunidades para crecer en tu vida? O sea, ¿cómo podría ser que en vez de mirar todo eso negativo, todo eso oscuro que puede mostrarte esa crisis en tu vida, te aferres a esa pequeña luz que sí está ahí? Te aferres a esa oportunidad de aprender, de escuchar, de saber, de experimentar algo nuevo en tu vida. Revísalo. Hoy esa es mi invitación, que te des la oportunidad de no quedarte en la crisis y, claro, crecer
En cualquier etapa de la vida es doloroso. En cualquier etapa de la vida genera cambios. En cualquier etapa de la vida crecer representa soltar cosas, desapegarnos de cosas, desapegarnos de personas. Por eso se vuelve a veces tan doloroso y tan complicado. Pero crecer no es imposible. Eso lo venimos haciendo desde que nacimos. Tan solo un niño, cada vez que crece, cada vez que se estira, cada vez que viene una etapa diferente en su vida, pasa por un proceso doloroso. Se enferma, le duelen las piernas, le duelen los huesos, le da calentura. Porque claro, desde niños entendemos que crecer es doloroso. Desde niños entendemos que crecer va a traer cambios en nuestra vida. Y a veces el cuerpo se resiste a eso. A veces la mente se resiste a eso. Deja de resistirte. Date la oportunidad de mirar que aunque sea doloroso, hay muchas cosas que aprender. Y que a esta vida se viene a aprender, se viene a experimentar cosas nuevas. No se viene a encerrarte, no se viene a repetir historias. Se viene a crecer y a crear tu propia vida a partir de lo que es bueno y lo que es funcional para ti. Date la oportunidad de crecer y mira la crisis como parte de este crecimiento. Que tengas un increíble día. Espero y haber dejado un poco más claro para ti lo que representan las crisis y cómo salir de ellas. Y sigue trabajando con tu proceso. Y hoy mira que las crisis no es algo que te haga frenar en tu vida, sino es una oportunidad para seguir avanzando. Que tengas un buen día. Gracias.